Buenos días, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Qué bueno que están por acá esta mañana. Qué bueno que nos despertó el gallo. O la alarma. Sí, pero estamos acá y eso es lo importante, que queremos seguir aprendiendo, que queremos seguir buscando de Dios, que esa sea la principal motivación. Así de que vamos a continuar, hermanos, con la mentoría, que es el título de este estudio, siendo un mentor, invirtiendo nuestro tiempo en los demás, invirtiendo nuestro esfuerzo, invirtiendo nuestro conocimiento, en otras palabras, pasándolo a la siguiente generación. Eso es lo que hemos visto en las últimas décadas, que ha habido una falta de eso, una falta de pasar a la siguiente generación las responsabilidades, de pasar el que en realidad tomen ese lugar de liderazgo. Así de que queremos seguir hablando de este tema. Esta mañana vamos a hablar de este ejemplo de mentoría entre Bernabé y Pablo. Así que vamos a estar en el libro de Hechos, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 15. Es interesante ver cómo eso impacta la vida de algunos, ¿no? Así de que, hermanos, hermanas, vamos a ir en oración para comenzar. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en este hermoso día que tú nos has permitido, el despertar, que tú nos has permitido, Padre, tener las fuerzas para estar aquí. Y quisiera yo decir las ganas, pero a veces la realidad es diferente, Padre. A veces la realidad es que despertamos sin ganas de nada. La realidad es que humanamente a veces estamos cansados, estamos agotados, estamos tal vez con alguna enfermedad, con algo que de repente no nos anima mucho a seguir adelante. Pero, Padre, dice tu palabra que tú pones en cada uno de nosotros el querer como el hacer. Es por eso que te damos las gracias, Padre, porque seguimos entendiendo que tú sigues en control de cada situación. Bendito Dios, te pedimos que tú nos guíes, que tú nos orientes a través de este estudio, a través de seguir comprendiendo, entendiendo lo que es ser un mentor, lo que es en realidad invertir parte de nuestro tiempo en alguien más, en compartirle, en guiarlo, en orientarlo a hacer lo que tú quieres que se haga. Bendito Dios, danos la fuerza, danos el entendimiento para seguir adelante, para cumplir con la tarea. Bendito Dios, sí entendemos que tal vez el trabajo luzca como mucho, y así lo dice tu palabra, que a la verdad la mies es grande y los obreros pocos. Bendito Dios, es por eso que te pedimos, Padre, por los obreros. Te pedimos por aquellos, Padre, que invertirán de su tiempo, por aquellos que en realidad estarán motivados a seguir pasando todo esto a la nueva generación. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en esta mañana, Padre, y te pedimos que seas tú el que nos guíe, el que nos oriente a través de este estudio, y que, Padre, tú estés tocando corazones a través de tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a estar en el libro de Hechos, capítulo 9. Vamos a estar en los versos 26 al 28. Pero estamos en el tema de mentoría, de ser mentor, de invertir en los demás. Esta es la quinta semana. Y hablamos de quinta semana porque la realidad es que
el tiempo vuela. La realidad es que el tiempo cada vez pareciera que avanza a 100 millas por hora. Pero la realidad es que el día sigue teniendo 24 horas. Esa es la realidad. Aunque lo veamos que pasa muy rápido, pero siguen siendo 24 horas. ¿Verdad? El otro día me preguntaba el pastor porque hemos hablado de esa cantidad de segundos que tiene un día. 86.400. Es una cantidad enorme. 86.400. Y alguien dijo una vez, ¿qué harías tú si tuvieras $86.400 en tu cuenta todos los días? Todos los días. ¿Qué harías? Pero ten en cuenta que esos $86.400, si no los usaste ese día, se perdió. Ya no puedes hacer nada más. No se van a acumular, no se van a multiplicar, ¿no? ¿Qué harías? Pues es la realidad de la vida, que tenemos 86.400 segundos en un día. ¿Cómo los vamos a usar? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Porque el día de mañana no lo sabemos. Si llegaremos o no, si Dios nos permitirá tener esa nueva oportunidad o no. Porque tal vez hemos oído de la gente del mañana, no de la gente del futuro, de la gente del mañana, que todo lo dejan para mañana. ¿Por qué no haces esto? No, mañana. Hoy tengo otras cosas que hacer, mañana. La realidad es que no sabemos si mañana llegará. Entonces, sí, relativamente cuando hablamos en el término económico, todo el mundo quiere hacer y deshacer. Pero cuando hablamos del tema del tiempo, la realidad es que todo el mundo dice que no tiene tiempo. Esa es la realidad que vivimos en una sociedad que nos consume. Así de que, ¿cómo estamos invirtiendo en los demás? Aquí vamos a ver que Bernabé invirtió en la vida de Pablo. ¿Verdad? Conocemos la vida de Pablo, que en un momento se llamaba Saulo, que era el perseguidor de la iglesia, que era el que estuvo presente en la muerte de Esteban. ¿Verdad? Que era el que pidió cartas para ir a Damasco a perseguir a la iglesia, a perseguir al pueblo de Dios. Y de eso es lo que vamos a hablar esta mañana, un poquito de cómo Bernabé invirtió en la vida de Pablo para hacer una diferencia. La primera pregunta que tenemos que responder esta mañana es que si los antecedentes negativos pueden inhabilitar para llegar a ser un buen líder. ¿Qué creemos en realidad, hermanos? ¿Creen que las situaciones negativas que ha vivido alguna persona en su vida no le permitan ser un buen líder? ¿Qué hay en nuestro pensamiento? Porque la realidad es que el ser humano dice, ¿usted alguna vez ha oído ese dicho que dice por ahí muchas personas? Esta persona en realidad nunca va a cambiar. Esta persona de verdad se me hace que ya no tiene remedio. ¿Usted ha oído eso? ¿O usted ha dicho eso alguna vez? Cuando vemos la vida de alguien más como que no tiene solución. Cuando vemos la vida de alguien más como que en realidad nunca va a cambiar. ¿Usted ha llegado a decir eso? Porque eso es lo que la pregunta nos está haciendo. ¿Será que los antecedentes de alguien no le permitirán ser un buen líder? En otras palabras, ¿será que las personas no tienen la oportunidad de cambiar en la vida? ¿Será que vivimos en un mundo donde no hay segundas oportunidades?
Eso es lo que queremos ver esta mañana. La humanidad, dice, y particularmente entre los cristianos, se necesitan personas que sean capaces de pensar lo mejor. Que sean capaces de pensar lo mejor ante tantos que piensan lo peor. Eso es lo que necesitamos en el pueblo de Dios. Personas que en realidad piensen que hay una segunda oportunidad para todos. Que piensen de la mejor manera, que piensen que sí todos podemos cambiar. Dice, no mirar con recelo a aquellos que han tenido un pasado adverso y aún así les ha venido la luz de Cristo. Tenemos que tener una actitud acogedora y de compañía en el proceso de su nueva vida, ahora con la luz de Cristo. ¿Cuántos que pudieron ser importantes líderes no pudieron lograr todo su potencial por falta de oportunidades que otros creyentes con más tiempo en el Evangelio les pudieron dar, pero no lo hicieron? El capital humano es lo más importante en cualquier empresa. ¿Verdad? Sabemos que una empresa sin personal no funciona. ¿Qué es una empresa sin empleados? Nada. Bueno, en el futuro a lo mejor sea algo. Ya están creando todos esos robots que están tomando el lugar del ser humano. Pero hasta este tiempo una empresa sin personal no es nada, no funciona. Bueno, estas empresas para desarrollarse invierten en entrenamientos permanentes con fuertes inversiones. Esas empresas de la manera que funcionan, entrenando a su personal. Si no lo entrenan, tal vez va a haber pérdidas, más que ganancias. Pero en la obra del Señor, la iglesia, no debe de ser diferente. Es triste que pensemos que las personas se deben de desarrollar solas, pero eso no es así. Si nos consideramos creyentes maduros, siempre tendremos la oportunidad de poder guiar, confiar e invertir en otros. Solo Dios sabe el potencial que se esconde en aquellos que pudiéramos mentorear. Solo Dios sabe el potencial que hay en aquellas personas que Dios nos va a dar la oportunidad de ser mentores de. Así de que esto es de lo que estamos tratando aquí, hermano y hermana. El tema de ser un mentor. El tema esta mañana queremos ver que en realidad debemos de ser positivos en nuestra manera de pensar y entender que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Nosotros tal vez no. Nosotros tal vez no queremos darle una segunda oportunidad a nadie. Si no, esa persona falló. ¿Por qué tengo que yo darle una segunda oportunidad? Tal vez viene a nuestra mente, a mí no me dieron una segunda oportunidad. ¿Por qué tengo que dar yo una segunda oportunidad? En el pensamiento humano así funciona. De repente somos negativos. Y lo vamos a poder ver a través de la palabra, hermano y hermana, a través de la oportunidad que el apóstol Pablo tuvo. Y que en algún momento él no quiso dar tampoco. Eso es lo que queremos ver esta mañana. Así que quiero invitar a alguien que vaya al libro de Hechos, capítulo 9. Si le da lectura del verso 26 al 28. Amén. Saulo en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de enfrentarse con los discípulos, pero le tenían miedo. Todos le tenían miedo. No creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente
dice la palabra, cuando llegó a Jerusalén. ¿Quién llegó a Jerusalén? Saulo. ¿De dónde venía Saulo? Saulo, en el camino a Damasco, tiene un encuentro personal con Jesucristo. ¿Ah? En el camino a Damasco, donde él había pedido esas cartas para ir a ese lugar a perseguir a los cristianos o a los seguidores de Cristo. Todavía no había cristianos. A los seguidores de Cristo. Pide cartas para ir y perseguirlos. ¿Y qué hacía cuando Saulo los perseguía? Era para encarcelarlos, matarlos, tortura, no sé. La palabra nos dice que Saulo estuvo presente en la muerte de Esteban, ¿verdad? Que fue apedreado. Dice que él fue el que tenía las ropas de Esteban en su mano. Entonces vemos la trayectoria de Saulo. Y ahora en ese camino a Damasco tiene un encuentro personal con Jesucristo, donde ahora aquí nos describe al final de este pasaje, en el verso 28, 27, ¿qué es lo que él estaba haciendo en Damasco? Ya no era persecución, ya no estaba persiguiendo a la iglesia, ya estaba sirviendo a la iglesia. A través de esa conversión, a través de ese encuentro personal con Jesucristo, Saulo es transformado, ¿verdad? Pero todos los discípulos conocían su trayectoria. Todos los discípulos sabían lo que Pablo había hecho antes de su conversión. Y pasaron algunos años donde Saulo estuvo predicando en Damasco. Pero ahora llega a Jerusalén. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba, dice, de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Todos los discípulos, y sí, tal vez tenían razón en creerlo, tal vez tenían razón en tener ese miedo, ese temor. Y había un pensamiento negativo en su mente. Había un pensamiento que humanamente no les permitía creer que Saulo había sido transformado. Porque ciertamente no, todas las cosas que había hecho anteriormente no eran buenas del todo. El haber estado y haber participado de la muerte de Esteban, el saber que él iba con unas intenciones de perseguir a la iglesia cuando iba a Damasco, el saber toda su trayectoria no les permitía a los apóstoles creer que en realidad Pablo había sido convertido. Pero regresa a Jerusalén, regresa con la intención de reunirse con todos los apóstoles, de en realidad ser parte de ese ministerio y de ser un seguidor de Cristo. Recordamos que hace un momento dijimos que necesitamos, que especialmente en el cristianismo necesitamos personas que tengan un pensamiento positivo, que en realidad entendamos que Dios puede hacer grandes cosas, que en realidad entendamos que Dios hace la obra en las personas. Y aquí vemos esa persona que tenía ese pensamiento positivo. Verso 27 dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Cuando los discípulos y los apóstoles estaban escondiéndose, estaban tal vez evadiendo estar en la presencia de Pablo, hubo un hombre que dijo, ven, deja, yo te voy a llevar, yo te voy a ayudar, yo voy a ser el que te va a guiar en este proceso. Dice, entonces Bernabé tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó, ¿a quién? A los apóstoles, a los discípulos. Les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor.
Bernabé empieza a contarle a los discípulos cómo fue ese encuentro de Saulo en ese camino a Damasco. Cómo fue ese encuentro personal con Jesucristo, que dice, el cual le había hablado, el cual Jesucristo le habla a Pablo o a Saulo en ese momento, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Cómo en lugar del plan que Saulo llevaba fue transformado a ahora empezar a predicar, a empezar a hablar de las cosas del Señor, en lugar de perseguir a la iglesia. Bernabé fue el que intercedió por Saulo. Fue el que le dio la mano, fue el que pudo pensar positivamente que sí podría haber un cambio en la persona. Entonces podemos entender que a través de este versículo 27 las acciones de cada uno de nosotros siempre será la mejor manera de convencer a los demás de lo que uno dice ser. Las acciones. Usted ha oído el dicho que dice que las palabras se las lleva el viento, pero las acciones remarcan. Las acciones hablan más que 1000 palabras. Entonces tenemos que entender que nosotros, en otras palabras, tenemos que tener un buen testimonio. Dice la palabra que tenemos que tener buen testimonio, especialmente con la gente de afuera, especialmente con aquellos que nos están viendo, para ver en qué fallamos, cómo fallamos, para ver si en realidad somos lo que decimos ser. Las acciones siempre van a remarcar de una mejor manera y convencer a los demás lo que nosotros decimos ser. Y Pablo viene a Jerusalén diciéndoles, yo soy un hombre transformado, yo soy un hombre diferente, y aquellos discípulos no podían creerlo, pero Bernabé dice, miren, esto es lo que él ha hecho. Estas son las acciones de Saulo en Damasco, a través de su conversión. Las acciones hablan más que 1000 palabras. Verso 28 dice, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. En otras palabras, llegó el momento donde todos entendieron que en realidad Saulo había sido convertido, donde en realidad él tenía la mejor intención de servirle al Señor. Y estaba en esa libertad, dice que entraba y salía, estaba en esa libertad de movimiento, de hacer lo que él había sido llamado a hacer. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué es lo que logró este cambio de actitud en los discípulos? ¿Qué es lo que logró este cambio de actitud de no creer, de no quererse acercar a Él, de no querer tenerlo cerca por miedo, a ahora estar en esa libertad de entrar y salir? Los hechos, las acciones, lo que Pablo estaba haciendo y había hecho en Damasco. Aquí vemos que tal había sido la experiencia de Saulo, que pasó de ser un perseguidor a convertirse en un potencial perseguido. De ser un perseguidor a ahora ser el perseguido. Podemos ver que por un lado las evidencias que daba al dar testimonio acerca de su nueva fe, con el ejemplo de su vida, había una concordancia total entre lo que había creído y la manera como lo vivía.
En otras palabras, como creyentes tenemos que ser congruentes. Tenemos que en realidad ser lo que decimos ser. Tenemos que vivir lo que decimos que somos. Y es lo que Pablo estaba haciendo. Aquí podemos ver tres cosas, hermanos. Los creyentes dudaron de la conversión de Pablo. Todavía sentían las heridas y pérdidas que Pablo había ocasionado y temían aceptarlo como un discípulo de Jesucristo. Había temor humanamente. Había temor, pero a veces, aunque hayamos oído que la gente cambió, seguimos aplicando ese dicho que dice: crea fama y échate a dormir. Crea fama y échate a dormir. Cuando una persona crea fama, por eso la conoce. Y en el pensamiento humano pensamos que nunca va a cambiar eso, aunque estemos viendo los hechos. Queda duda, queda ahí la duda de: ¿será que en realidad cambió? ¿Será que en realidad? Pero entonces los hechos, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dicen los hechos? Y por si acaso estamos en el libro de Hechos, que nos dice que eso ocurrió, que nos dice que esto fue de la manera que sucedieron las cosas. La iglesia necesita a personas con visión. Cuando la iglesia está en una encrucijada, es importante tener a personas capaces de ver lo que está en juego. Cuando todo el mundo temía asociarse con Saulo, Bernabé lo llevó ante los discípulos. Bernabé fue el que intercedió por él. Tercero, sin Bernabé, Pablo probablemente nunca habría llegado a ser lo que fue. Probablemente. Eso no lo sabemos, en realidad. Porque para Dios la realidad es que no hay imposibles. Pero sí podemos ver la intercesión de un hombre que creyó en esa conversión. De que creyó que en realidad Pablo estaba siendo usado por Dios. Dice: gracias a Bernabé, la conversión de Pablo fue solo el inicio de su servicio a la iglesia. Bernabé fue capaz de ver más allá del pasado y percibir el potencial de Pablo. Entonces Bernabé fue una pieza clave en la vida de Pablo. Fue el que le extendió la mano, fue el que estuvo dispuesto a ayudarlo cuando todos los demás no quisieron, no querían verlo de esa manera. Y entonces podemos ver lo que Pablo nos dice en 2 de Corintios, cuando le escribe esta carta a esta iglesia. Capítulo 5, verso 17. ¿Qué nos dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es la realidad del cristianismo, hermano y hermana. Que si usted está en Cristo, si usted se dice ser un cristiano, usted es una persona nueva, usted es una persona que sigue siendo transformada día a día. Eso es lo que Pablo dice en esta carta a la iglesia de Corinto. Entonces aquí el escritor nos hace una segunda pregunta. ¿Estás dispuesto o dispuesta a juzgar a otros por sus apariencias o por los hechos? Los discípulos juzgaron así superficialmente la vida de Pablo, la vida de Saulo. Dijo: no, este hombre yo creo que no ha cambiado.
Este hombre, para todo lo que hizo, yo creo que va a ser difícil que cambie. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto en tela de juicio la vida de alguien más porque su vida no ha sido la mejor vida? Bernabé vio más allá. Vio más allá de lo que había hecho. Vio lo que en realidad estaba haciendo ahora. Vio y entendió que en realidad para Dios no hay imposibles. Que las personas en realidad pueden cambiar cuando permiten que Dios empiece a obrar en sus vidas. Quiero invitar a alguien que vaya a Hechos 11, verso 22 al 26, por favor. Y ahora noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año por la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días... Hasta ahí. Gracias. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Llegó la noticia de qué cosas, qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que había pasado. La palabra nos dice que a causa de la muerte de Esteban, algunos creyentes se empezaron a dispersar. Empezaron a regarse por diferentes ciudades, por diferentes lugares. Y esto es lo que estaba sucediendo. Estas las noticias que estaban llegando a la iglesia de Jerusalén de lo que estaba sucediendo en la ciudad de Antioquía. Lo que estaba sucediendo, ¿qué estaba sucediendo? Había un gran avivamiento. Había muchos que estaban creyendo. Antioquía era un lugar que se consideraba un lugar de gentiles, de pecadores. Y ahora está sucediendo algo diferente. Y ahora, a causa de la dispersión, empieza a ver el crecimiento de la iglesia. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Enviaron a este hombre que en ese momento ya no estaba con Pablo, ya no estaba con Saulo, porque Saulo estaba en Tarso, porque Saulo estaba en otra ciudad. Pero Bernabé es enviado a esta ciudad de Antioquía para ver si en realidad estas noticias, si en realidad esto era verídico, si en realidad estaba sucediendo. Para ver si en realidad era posible que el Señor se pudiera manifestar tanto en un pueblo de gentiles. ¿Y qué dijimos? Que para Dios no hay imposibles. Enviaron a Bernabé para averiguar, porque él era el indicado por su carácter, porque era imparcial. Y lo vemos que fue imparcial en la vida de Saulo, cuando lo llevó con los apóstoles. Verso 23 dice: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó
y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Vemos el carácter de Bernabé, vemos el carácter de un hombre que era un líder, que animaba. En el momento que llegó y se regocijó al ver lo que estaba sucediendo, a ver que la gracia de Dios estaba actuando y obrando en la vida de estas personas. Y se regocijó, se alegró. Y entonces viene la exhortación. Vemos que es un líder que exhorta, es un líder que anima a aquellos que van en el camino. Y los anima a que permaneciesen de esa manera. Dice, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces aquí vamos viendo la vida y el carácter de Bernabé. Un hombre que hizo diferencia principalmente en la vida de Saulo. Verso 24 dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Ahí vemos las características, cómo nos lo describe la palabra de Dios de este hombre, Bernabé, que era un hombre, dice, bueno. ¿Cuántos somos buenos acá? No vamos a entrar en ese detalle. Pero dice que era un hombre bueno. ¿Qué más dice? Que era lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Características en un hombre, en un siervo de Dios, que estaba dispuesto a servir, pero no tan solo que estaba dispuesto a servir, sino que estaba dispuesto a exhortar, que estaba dispuesto a animar a aquellos que estaban siendo convertidos, aquellos que estaban en sus primeros pasos en el Evangelio. Entonces podemos ver que cuando el Espíritu Santo obra, los resultados siempre serán magníficos, serán indescriptibles. Vemos que el Espíritu Santo estaba obrando en esta ciudad de Antioquía, un pueblo gentil. Pero vemos que el texto nos dice que este hombre Bernabé era bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Características que le permitían mirar con los ojos de Dios. Y el resultado fue, ¿cuál fue el resultado? Que una gran multitud, ¿qué? Fue agregada. Una gran multitud fue agregada. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Qué es lo que vio Bernabé en esa situación? ¿Qué es lo que vio Bernabé en ese momento donde ve que las personas están siendo agregadas a la obra del Señor, que las personas están siendo convertidas? Ve que hay una necesidad. Ve que ese pueblo necesita un líder que los guíe, que los oriente en las cosas del Señor. ¿Y qué es lo que hace? Va a buscar ¿a quién? A Saulo. Saulo, que estaba en Tarso. Dice, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Bernabé no tan solo veía la necesidad, sino que estuvo dispuesto a ser parte de ese ministerio. Buscó a Saulo y lo trajo, sí, pero ahí mismo lo acompañó por un año en ese ministerio para asegurarse del crecimiento de esa iglesia. Ahí Bernabé siguió pendiente de Pablo. Ahí Bernabé siguió invirtiendo tiempo con Pablo para su crecimiento. Ahora se dio cuenta de que era la persona ideal para dirigir la iglesia en Antioquía. Y fue y lo trajo. Y estuvo ahí con él un año.
Bernabé tenía una gran visión. Bernabé tenía sabiduría. ¿Por qué? Porque era un hombre lleno del Espíritu. Porque era un hombre de fe. Ahí Bernabé pone a Saulo al frente de esa congregación. Y se quedaron juntos y enseñaron juntos. Podemos ver el tiempo que Bernabé estuvo invirtiendo en la vida de Saulo. Que a veces es necesario ir un poquito más allá, ¿verdad? Eran relativamente ciudades alejadas. De Jerusalén a Antioquía o a Tarso. Retiradísimo. De Tarso a Antioquía no mucho. Pero vemos que el énfasis que hace Bernabé en tomarse el tiempo de invertirlo en la vida de Saulo. Aquí vemos que Bernabé era un líder que animaba. Y lo hace a través de esa exhortación, que anima a todos aquellos para que permanezcan, dice, con propósito de corazón, permaneciesen fieles al Señor. ¿Cuántos de nosotros a veces necesitamos esa palabra de ánimo, hermano y hermana, para permanecer fieles en las cosas de Dios? ¿Cuántos en realidad a veces necesitamos ese empujoncito de alguien, tal vez que ya tenga más experiencia, tal vez que tenga más tiempo, tal vez que tenga más entendimiento, conocimiento de las cosas de Dios, para permanecer de corazón en las cosas del Señor? Quiero invitar a alguien que vaya a Hechos 15, por favor. Verso 36 al 40. Hechos 15, verso 36 al 40. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos después desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se pararon el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Amén. Después de algunos días, dice, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Vemos que Pablo, ciertamente uno de los más grandes misioneros, ¿verdad? Y vemos ese espíritu de misionero al aquí decir, al hacerle esa petición a Bernabé, o al hacerle saber a Bernabé, dice: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades. En todas las ciudades donde ellos habían anunciado la palabra del Señor. En otras palabras, estuvieron por un periodo de evangelización, estuvieron en un periodo de misiones.
Y ahora lo que pide Pablo es regresar a todos esos lugares para ver cómo estaban. Pablo no quería estar quieto, Pablo no quería estar sentado cómodo, él quería estar motivado, él quería estar y seguir en la obra del Señor. Y ahora viendo qué es lo que sucedía, viendo cómo estaba funcionando en aquellos lugares donde habían estado. Quería darle seguimiento, quería asegurarse de que todo estuviera bien, quería asegurarse de que todo estuviera funcionando, que siguiera adelante. Pablo no quería estar quieto, no quería quedarse quieto, él quería permanecer trabajando en la obra del Señor. Vemos que Pablo entendió en su momento esa conversión, él entendió para lo que él había sido llamado. Y eso es lo que él quería seguir haciendo. Pero como todo buen ser humano, a veces hay contradicciones. A veces hay momentos de desacuerdo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que vemos aquí? Dice, y Bernabé quería llevarse, que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era este hombre? Juan Marcos. ¿Será el Evangelio de Marcos? ¿Será que este es el sobrino de Bernabé? Sí. Pero aquí Pablo entra en un desacuerdo con Bernabé, porque Bernabé, siendo el tío de Marcos, quiere llevarlo a esta misión, quiere llevarlo a que vayan a visitar todos estos lugares donde ellos han estado. Pero ahora dice Pablo, espérame. Dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Pablo tuvo una segunda oportunidad. Bernabé le da esa oportunidad, Bernabé lo ayuda y lo motiva a que siga en el plan de Dios. Y él intercede con todos los demás discípulos, y ahora vemos que Pablo no está muy dispuesto a que alguien tenga una segunda oportunidad. Humanamente así somos, hermanos. Humanamente así somos. Recibimos segundas oportunidades, pero no queremos dar segundas oportunidades. Aquí Pablo, él había recibido una gran segunda oportunidad. Y ahora dice, no, este hombre va a ir con nosotros. Y de buenas a primeras se apartó. No terminó, no fue, no hizo. ¿Acaso no pensamos así, hermano y hermana, que a veces decimos, pero ¿por qué voy a ir yo si los demás no van? ¿Por qué voy a hacer yo si los demás no hacen? Pablo estaba en esa encrucijada. Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Pablo dice, no, se va a regresar otra vez. Pablo dice, no, en su pensamiento, no, este hombre no va a funcionar para la obra. Y llegaron a un desacuerdo. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Después de cuánto tiempo, no sé cuántos años habrán trabajado juntos Bernabé y Pablo, pero ya tenían algún tiempo juntos. Ya habían ido a todas esas ciudades, ya habían ido en esas misiones. Y ahora dice que por tal desacuerdo se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Hubo un desacuerdo y cada quien tomó su rumbo. Y podemos ver nosotros a través de este pasaje que aún en la obra de Dios podemos llegar a desacuerdos. Podemos llegar a ese punto donde no llegamos al acuerdo necesario.
pero también podemos entender que Dios permite tantas cosas con un propósito. Porque ahora no tan solo era un equipo, sino ya eran dos. Y a veces no entendemos eso, a veces no entendemos por qué las cosas funcionan así, habiendo desacuerdos. Pero al final de cuentas es para el beneficio de la obra del Señor. Notemos que en el pensamiento humano Pablo no quiso dar una segunda oportunidad. ¿Acaso él no recibió una segunda oportunidad? Y una gran segunda oportunidad. Un desacuerdo, pero que al final de cuentas nosotros podemos ver que en ese desacuerdo hubo una reconciliación. Porque el mismo apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo capítulo 4 verso 11 nos dice, y vamos a ver qué nos dice, o más bien le dice a Timoteo, dice, tomad a Marcos y traerle contigo, porque me es útil para el ministerio. Porque me es útil. En otras palabras, Bernabé no tan solo fue mentor para Pablo o Saulo, sino que fue mentor para Marcos. Y que en ese viaje él tuvo la oportunidad de ser ese mentor y invertir su tiempo en aquel hombre, Marcos, para que ahora fuera de beneficio para Pablo. Para que ahora Pablo diga, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Sí vemos? Que así como puede haber desacuerdos, también debe de haber reconciliación. Porque al final de cuentas, hermano y hermana, no se trata de usted ni de mí. No se trata de lo que usted quiera o yo quiera, sino se trata de lo que Dios va a hacer a través de usted y de mí. Se trata del plan de Dios, no del de nosotros. Sabemos que hubo esa reconciliación y Pablo nos lo describe en su carta a Timoteo. Sabemos que estamos hablando de segundas oportunidades. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a superar los conflictos y a aprender de ellos? Pablo, Bernabé, Marcos, sí, creo que todos estuvieron en esa situación donde entendieron que era necesaria una reconciliación, que era necesario enfocar y reenfocar qué es lo que estaban haciendo y para quién lo estaban haciendo. Estamos hablando de segundas oportunidades. Y vamos a concluir aquí. Inherentemente a nuestra condición humana está el equivocarnos y cometer errores. Lo importante es que por causa de estos no tengamos que sufrir toda la vida y ser privados de oportunidades futuras. Todos en algún momento necesitamos de segundas oportunidades, tal y como Dios nos perdona siempre. Pablo no quiso pasar por alto la falta de Juan, Marcos, pero qué bueno que Bernabé se la dio e hizo un buen viaje misionero con él. Esta era la oportunidad que el joven necesitaba para aprender a dominar sus impulsos y cumplir con los compromisos. Separarse de Pablo no debió de ser fácil para ninguno de los dos. Pero es importante que existan líderes maduros y conciliadores que brinden una segunda oportunidad. Bernabé no solo recuperó a Juan Marcos, sino que también le puso mucho de su carácter. Felizmente, según vemos en los escritos de Pablo, se reconciliaron y Marcos fue de gran consuelo para el apóstol cuando estuvo en la cárcel.
También podemos gozar de sus escritos, el Evangelio según San Marcos. Entonces vemos que si no hubiera esas segundas oportunidades, ¿dónde estaríamos? Sí, este pasaje nos habla de la mentoría de Bernabé. Bernabé tomó su tiempo, dedicó tiempo, no tan solo con Pablo, sino con Marcos. Pero también podemos hacer el énfasis que todos y cada uno de nosotros necesitamos una segunda oportunidad. ¿Ya la ha tenido, hermano y hermana? Y si ya la ha tenido, ¿también la ha dado? ¿Ha dado esa segunda oportunidad a alguien? Así de que pensemos y reflexionemos en eso. Pablo la recibió, pero no quiso darla. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos en un mundo donde Dios nos sigue dando segundas oportunidades. Así de que, hermano y hermana, los animo a que no se las pierdan. Que Dios los bendiga.